Bien, buenas tardes a todos. Mi nombre es Rita Matiel. Hoy vamos a hacer una masterclass de lo que es el norte de Italia, norte de Italia, y con mucha soberbia, digo masterclass, más que nada para diferenciar que vamos a trabajar un poco sobre algunos puntos interesantes de las personas que quieran saber un poquito más de Italia y de algunos destinos de aquí en más. Vamos a hacer varias charlas, vamos a llamarlas, que es más familiar y más ameno, de algunos destinos, obviamente que voy a ser breve, pero les quiero dar unas indicaciones, en este caso del norte de Italia, en otras ocasiones vamos a hablar de otros destinos, para que también sea interesante y se pueda de alguna manera disfrutar y entender cada uno de estos lugares, no solamente con el aspecto turístico, sino también con el aspecto arquitectónico, de gastronomía, de atracciones que cada uno de estos lugares tiene. Yo ahora les voy a compartir una breve presentación, un minutito, para que ustedes puedan visualizar. También les agradecería si todos me confirman que se ve bien, de esta manera poder seguir con la charla. Todos visualizan la pantalla, siempre en preguntas y respuestas, súper agradecida. Gracias, gracias, sí. Bien, este norte de Italia, que digamos, si lo relacionamos a nuestro tour, que es el norte de Italia, que tiene salida el 24 de abril, que vamos a hablar al final, tiene regiones, ya vamos a ver qué son las regiones, cuántas son y todo eso, pero digamos que vamos a hablar específicamente de las regiones del norte de Italia, considerando que el tour que Corima ofrece tiene un infiltrado, que es Toscana. Toscana en realidad se la puede considerar el centro de Italia, dividiendo a Italia en tres partes. El norte de Italia llegaría hasta Emilia-Romagna, ahora vamos a ver. Pero el tour nuestro incluye la Toscana, por eso la llamo un poquito como una infiltrada, que es esta región extra que pertenece al centro. Italia está formada por 20 regiones. Nosotros cuando hablamos en Argentina, hablamos de nuestras provincias, hablamos de provincias que conforman al territorio argentino. En Italia vamos a hablar de regiones. Regiones en Argentina tiene otro significado, la región pampeana, la región mesopotámica. Acá no, cuando hablamos de regiones, en Italia tienen el mismo sentido que para nosotros serían las provincias. Entonces Italia está formada por 20 regiones, no se dice provincia, porque cuando en Italia hablamos de provincia, existe la palabra provincia, pero tiene otro significado, que es el territorio que pertenece a una ciudad. No quiero ser muy extensa ni confundirlos mucho, pero por ejemplo, Lazio es una región, la capital de esa región es Roma, también es la capital de Italia, pero a su vez es la capital del Lazio. El Lazio está formada por varias provincias, o sea, las regiones tienen varias provincias. La provincia de Lazio, la provincia de Frosinone, la provincia de Latina, que son ciudades que conforman a esta región. Esas ciudades tienen territorios que le pertenecen y serían provincias. Entonces, imagínense una región que sería igual a nuestras provincias, dividida en varias zonitas, que pueden ser 4, 5, 6, hasta 7, pequeñas porcioncitas que se llaman provincia y que conforman esta región, que repito, serían nuestras provincias. Si no soy clara, por favor, me lo dicen porque es algo completamente diferente a nuestra, digamos, lógica geográfica.
Italia, como saben, tiene una forma de bota, la podemos dividir en tres partes, la parte norte, la parte central y la parte sur. Muchas veces la parte Italia del norte se la llama Italia settentrionale, o sea, del norte, la Italia central o centrale y la zona de Italia meridional o el sur de Italia. Por eso la gente que venía del sur, o cuando había esta pica que gracias a Dios está lentamente desapareciendo entre el norte y el sur, se le decía es meridional, ¿no? Meridional porque venía de la parte sur de Italia. Entonces, voy mientras leyendo algunas preguntas o dudas que tengan. Perfecto, le agradezco mucho a María. Si dividimos Italia en estas tres partes, decimos que el norte de Italia tiene 8 regiones, Italia central tiene solo 4 y el sur de Italia tiene 8, más las islas, o sea, son 8 regiones considerando a las dos islas, Sicilia y Cerdeña, que se las considera Italia del Sur y que pertenecen a esas 8 que agrupa el sur de Italia. Las 8 regiones del norte de Italia son Lombardía, con capital Milán, disculpo, Véneto, con capital Venecia, Piamonte, con capital Turín, Liguria, con capital Génova, Emilia-Romagna, con capital Bologna, y luego tenemos Trentino Alto Adige, con capital Trento y Bolzano, porque están divididas como en dos partes, Friuli, Venezia y Giulia con Trieste, Valle d'Aosta con Aosta. El centro tenemos Toscana con capital Florencia, que es la infiltrada de nuestro tour Corima Tours del norte de Italia, Lazio con capital Roma, Umbria con capital Perugia y Le Marche con capital Ancona. Esto sería la parte del centro. Y después el sur, que tenemos Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Abruzzo, Molise, Sicilia y Cerdeña, que vamos a charlar en otra ocasión y pertenecen a toda la parte meridional. Saben que tenemos un tour maravilloso por el sur de Italia, que abril tiene salida ya completa y cerrada, mayo tiene salida completa y cerrada, y ya estamos sacando la salida de septiembre. En el caso que a alguien le interesara, se va a realizar en el mes de septiembre. Volviendo a lo que nos convoca hoy, que es el norte de Italia, estas 8 regiones más Toscana, que es infiltrada, sería el tour del 24 de abril. Acá tenemos un mapa de lo que sería, no, de lo que es Italia, con todas las regiones. Fíjense que tienen todas las 18 regiones dentro de lo que es la península, y 2 regiones que son islas, la isla de Cerdeña y la isla de Sicilia. Siempre cuando yo fui al colegio italiano me quedó la duda por qué consideraban a Cerdeña en el sur de Italia cuando casi está en el mismo meridiano que el Lazio. Llegué a la conclusión quizás que por una cuestión también de su economía, de su realidad comercial, pero bueno, eso es un pensamiento mío que nada tiene que ver con la geografía. La geografía indica que Italia está dividida, como dijimos, en 3 partes, y las 2 islas, Sardeña y Sicilia, pertenecen al sur de Italia. Yo acá les hice una captura de lo que sería realmente el norte de Italia, o sea, considerando la Valle d'Aosta, que está bien al norte, que es frontera con Suiza y con Francia. Piamonte, que está muy pegadita también a Francia y a Suiza. La Liguria, que es esta media luna que ven en la pantalla abajo a la izquierda, roja. Lombardía, también al sur de Suiza. Trentino Alto Adige, que es frontera con el Principado de Liechtenstein y Austria. Véneto, que también tiene al norte la zona de Austria, al oeste Lombardía,
al sur Emilia-Romagna y el Adriático al este, Friuli Venezia Giulia con Trieste, también con el norte Austria, Eslovenia al este y el Adriático al sur, y Emilia-Romagna, que es prácticamente la frontera, es la región que ven apaisada, horizontal, con capital Bolonia, que es prácticamente el corte de lo que sería hacia arriba todo el norte de Italia. Incluimos en el tour nuestro Toscana porque creemos que, no por una cuestión de norte o sur, sino porque era muy interesante terminar las 4 noches en Florencia, eso lo vamos a ver con el itinerario. Pero estas serían las regiones que forman y conforman el norte de Italia y que guardan entre sí muchas características que son similares, especialmente en su arquitectura, en su gastronomía, en sus ingredientes, algunas cosas también en sus dialectos. Y lo mismo pasa en el sur. Lo mismo pasa en el sur, no vamos a hablar hoy del sur, pero lo mismo pasa en el sur, que no obstante sean diferentes regiones, siempre considerando regiones con el significado que les expliqué al principio, tienen similitudes muy, pero muy parecidas. ¿Qué pasa con el tema de la arquitectura en el norte de Italia? El norte de Italia yo lo dividiría en 4 partes diferentes, naturalmente no solo porque son diferentes épocas, digamos, imágenes arquitectónicas y con estilos completamente diferentes, sino porque se generaron en diferentes épocas históricas y por ende tienen improntas completamente únicas y eclécticas, pero estas 4 eh, épocas fundamentales que sellan y que marcan el norte de Italia la podemos dividir en lo que sería la época del Imperio Romano, la Edad Media, el Renacimiento y lo que sería el modernismo, el posmodernismo. Digamos, estas 4 serían estas 4 etapas importantes y que conforman y que le dan la impronta de lo que es hoy día italiano. El barroco lo vamos a ver en un casito muy puntual. El barroco está luego del Renacimiento. El Renacimiento, ahora vamos a ver de qué se trata, etcétera. Pero el barroco es mucho más, está mucho más presente en el sur de Italia. Muchísimo en Sicilia, muchísimo en Lecce, que es en Puglia, muchísimo en Roma, en Nápoles. ¿Por qué? Porque todo el sur de Italia tuvo la conquista de los españoles. Los españoles llevan ese tipo de arquitectura y eso lo encontramos mucho más en el sur de Italia. Pero por eso quería hacer la aclaración, ¿por qué? Así arbitrariamente, obviamente siendo muy genérica, porque no les voy a dar una clase de arquitectura ni creo estar a la altura, pero les quería de alguna manera dividir en 4 partes lo que serían las épocas más importantes de Italia del norte, cómo influyó eso en su arquitectura y que hoy día es la vitrina lo que ustedes miran cuando llegan a una ciudad. Toda esta parte histórica, cómo se fue desarrollando, cómo los edificios se fueron implementando en el tejido urbano, es lo que hoy día el turista cuando llega visita. Y entender cómo se fue desarrollando y por qué quizás en Verona tenés a la Arena de Verona, que es de la época romana, pero después tenés una plaza y un trazado urbano que es completamente medieval, entender el motivo, entender de dónde viene y también disfrutar de las varias capas históricas que Italia nos brinda. Yo creo que es uno de los pocos países que van a poder ver tanta historia diferente en el mismo lugar, ¿no? Y eso es súper interesante y es muy atractivo, por eso es tan linda Italia, ¿no? Porque conviven y mantuvieron dentro de lo que es posible todo como si fueran joyas.
Yo lo que quise mostrarles acá, en este plano, es, por ejemplo, el trazado de lo que sería un trazado urbano de la época romana, donde tienen dos ejes principales en forma de cruz. Esos dos ejes son prácticamente como, vamos a decirle, como las dos avenidas o las dos rutas, porque eran rutas en realidad, que llegaban a un centro desarrollado y de ahí tenían las puertas de ingreso a ese núcleo. Así se desarrollaban las ciudades en la época romana. Fíjense, por ejemplo, en la, el eje de la puerta inferior, donde dice Porta Romana, toda la muralla que rodea el, el casco, hoy día el casco histórico, en ese momento era lo que era el foro, lo que era el palacio imperial y las termas y todos los elementos arquitectónicos que funcionaban en la época romana, estaban agrupados en un núcleo que era el centro de esa ciudad romana, que se accedía mediante rutas. Por eso, para mí, los romanos fueron una de las civilizaciones más importantes y más interesantes eh, de toda, digamos, la civilización. Nosotros lo que podemos ver es que, les pido disculpas, hay una interferencia, no sé si ustedes me están escuchando bien, pero hay una interferencia en el audio. Si ustedes me están escuchando bien, sigo. Entonces, decía que los romanos tienen esa característica tan única de haber sido tan geniales como ingenieros, como todo lo que hicieron ellos en sus obras eh, hidráulicas. Ustedes piensen que, por ejemplo, todas estas murallas muchas veces funcionaban como acueductos, donde en el interno había como un desnivel que permitía llevar el agua pluvial a pozos para abastecer luego a sus habitantes. O sea, realmente tienen un desarrollo increíble, cosas que nosotros utilizamos hasta hoy día. O sea que para mí este trazado que ustedes ven aquí nos hacen entender muchas cosas que hoy día utilizamos, pero que más que hoy día utilizamos, que fueron base de la época que le sigue, ¿no? De la Edad Media. Por lo tanto, ¿qué digamos, de alguna manera destacamos? Destacamos cómo fundaron su trazado urbano en esta cuadrícula, con estos ejes principales. Ustedes piensan, por ejemplo, que desde Roma, que naturalmente era su punto importante, Tengo miedo que no se esté escuchando. ¿Ustedes me escuchan? Sí, les pido disculpas, pero hay una persona que me está diciendo por WhatsApp que no escuchan y de alguna manera me distrae el hecho de que puedan no escuchar. Discúlpenme, ¿eh? Perfecto, discúlpenme. Entonces, estos trazados, gracias María y Víctor, estos trazados, ustedes piensen que ellos tenían desde Roma, que era su centro neurálgico, tenían rutas muy, pero muy puntuales para ir hacia el este, hacia el norte, hacia el sur. Y cada una de esas rutas tenía un nombre, la Flaminia, que hoy día ustedes van a Roma, por ejemplo, y la siguen utilizando, Vía Nomentana, Vía Aurelia, que son esas, naturalmente, imagínense, calles empedradas, pero que eran lo que hoy llamaríamos rutas, porque conectaban a Roma con los diferentes puntos cardinales, naturalmente territorios que ellos ya habían conquistado. Entonces, este trazado urbano que se mantiene, el uso de la piedra, del adoquinado, del ladrillo, el arco, las bóvedas, los anfiteatros, la muralla, todo esto forma parte de la base que nos dejó la época romana y que lo van a ver
En el norte de Italia sí, puntualmente. En el norte de Italia lo van a ver puntualmente. Quizás lo ven esto mucho más en el norte, perdón, en el centro que en el norte y en algunos lugares como puede ser en la Puglia, en Sicilia, pero sí dejaron el trazado, sí dejaron la base y algunos elementos. Fíjense, por ejemplo, esta foto me pareció espectacular porque ven Verona. Fíjense la impronta de la arena de Verona del siglo I después de Cristo, naturalmente de la época romana, y miren atrás. Todo lo que ven atrás es medieval, o la mayor parte, vamos a ser más, menos absolutistas, es casi todo medieval. Fíjense las torres, fíjense los colores, el trazado laberíntico, y cómo está puesta como una corona la arena, que gracias a Dios se mantuvo, y todo el resto, que fue posterior, fue creciendo alrededor de ese elemento de la época romana. Entonces, esto es sumamente importante para entender no solo el respeto, que por suerte se tuvo, sino cómo estos elementos quedan y enriquecen una ciudad. Porque imagínense, por ejemplo, si por algún motivo esa arena no estaba. Verona hubiera sido una de las tantas ciudades medievales, hermosísimas, pero una de las tantas que hay en el norte de Italia, en el centro de Italia, que hay miles, bellísimas. Pero este elemento tan fuerte que es la arena de Verona del primer siglo después de Cristo, de la época romana, metido ahí como una corona, metido ahí como un sello, hace que Verona sea única. Y eso pasa en varias ciudades. Cuando las ciudades mantienen varias improntas o mantienen varios elementos y respetan eso, hace que la ciudad se diferencie del resto de las ciudades que son hermosas, pero no son únicas. ¿Qué pasamos ahora después de la época romana? Nace la Edad Media, cae el imperio romano y nace la Edad Media, medioevo. Pasa que las ciudades vienen fortificadas. ¿Fortificadas por qué? Por las murallas. Entonces fíjense que las ciudades medievales generalmente van a tener una muralla que encierra al casco histórico. Hoy día sería casco histórico. En esa época era la ciudad. Después, ¿qué pasa? La ciudad crece, la ciudad se expande, y como está encerrada en lo que sería la muralla de la época medieval, necesita explotar por afuera. Y también, gracias a Dios y a las protecciones urbanas, esos cascos históricos se mantienen intactos, las murallas quedan como un sello increíble que delimita lo que es una época, y las ciudades van creciendo por fuera de ese muro. Entonces tenés la ciudad más antigua, el casco histórico que está adentro, y la ciudad que va creciendo por fuera. Más nos alejamos de esa muralla, más recientes son las construcciones. La Edad Media consideramos del siglo V, o sea, del 400 después de Cristo, hasta el 14, 1003, 1003 y algo. Las murallas son un elemento de protección, las torres son otro elemento de protección. Vamos a ver una de las ciudades con más torres, que son por otro motivo, pero bueno, para que entiendan que las torres eran un elemento importantísimo en la época medieval. Las calles estrechas y laberínticas no eran calles estrechas derechas o calles estrechas a 90 grados cruzadas por otras calles estrechas. No, eran calles estrechas laberínticas.
donde no había un trazado como el romano, que era bien perpendicular, laberínticas, y ahora vamos a ver por qué. Y después tenemos los palacios comunales, las iglesias, que eran románicas y góticas. En la época medieval, en general en toda Europa, tenemos arquitectura románica y arquitectura gótica. En el norte de Italia, la arquitectura gótica es muy, pero muy poca. Milán, algo en Venecia, algunas cosas en Toscana. En el norte de Italia hay muy poca arquitectura gótica. Es más de la Europa del norte, central, de Francia, también Alemania mucho, pero Italia no, Italia tiene mucho más románico y después alguna cosita gótica y después ya pasa al Renacimiento, que es obviamente el esplendor. Las murallas naturalmente eran por la defensa y las torres también, para ver al enemigo desde lejos. Y después tenían, van a haber muchas localidades, muchos pueblos con emplazados sobre colinas medievales. Y yo siempre cuando acompañaba antes a los grupos, hace muchos años, les contaba, fíjense este pueblo. Y vos veías el pueblo en una colina, la parte de abajo del pueblo era mucho más denso el trazado urbano, muchas casas, muchas, 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 muchas. Después estaba en la parte medio alta la iglesia y en la parte más alta el castillo. ¿Y por qué? Porque ante una invasión, los primeros a ser atacados era el pueblo, luego venía la iglesia y por último el poder más alto que eran los castillos. El castillo del lugar, ¿no? Los castillos porque ahí vivían los poderosos en esa época. Calles estrechas, ¿por qué? Porque era una manera también de defenderse. Las calles estrechas y laberínticas eran muy difíciles cuando atacaba el invasor poder diagramar para dónde salían. Entonces, capaz es una calle estrecha que hace como un zigzag o como una vuelta y terminas nuevamente desde el punto desde donde saliste. Toda esa confusión facilitaba para que la gente del lugar, que era muy ducha, conocía las calles y sabía los puntos para escapar, les daba tiempo. Entonces, las calles estrechas son una de esas las razones. En algunos otros lugares donde hacía mucho calor también era una manera de dar sombra y de protegerse ante el calor extremo, pero en la época medieval el punto más importante era la protección, protegerse del invasor. Por eso las murallas, por eso las torres para visualizar desde lejos si alguien estaba, algún pueblo invasor estaba llegando, y las calles estrechas para defensa ante las personas que iban a llegar y no conocían el lugar. Yo aquí les puse algunas fotos para que ustedes puedan ver algunas de las características que tiene más importantes y que quizás se repiten en algunos de los lugares que se va a visitar en el tour del norte de Italia. Aquí les puse, por ejemplo, una foto de Bolonia, la primera foto que ven a la izquierda llena de torres, es una foto antigua. También las torres pertenecían a diferentes familias y eran también más alta, más pomposa, más ornamentada, también de alguna manera ejemplificaba el poder que tenía esa familia, la muralla en la parte baja, y naturalmente muchas se fueron destruyendo y deteriorando. Y bueno, aquí una de las dos torres más emblemáticas que tiene la ciudad de Bolonia, en la foto central, en la parte de arriba, un casco histórico bellísimo el de Bolonia, donde van a poder disfrutar del color tierra, del color ladrillo que tiene la ciudad de Bolonia.
y que además es una de las paletas cromáticas más comunes en una ciudad medieval. Y a la derecha, siempre arriba, tienen la foto de una de las plazas más hermosas que tiene el mundo, que es la Plaza de Siena, de la ciudad de Siena. Y aquí también hacer una pequeña aclaración. En Italia, cuando hablamos de plaza, se habla de plaza seca. Es decir, nosotros cuando hablamos en Argentina de plaza, hablamos de plaza, digamos, una plaza donde tenés verde, árboles, etcétera. En Europa en general, las plazas se las considera las plazas secas, o sea, no hay vegetación y generalmente son espacios muy grandes, que son, no quiero usar la palabra residuo, pero sí podría decir, son resto digamos, del remanente de un trazado urbano, ¿no? Donde se hace un trazado urbano muy importante y después dejan un espacio desde donde arrancan las diferentes calles y sería siempre el punto de encuentro, el punto donde se encuentran los elementos arquitectónicos más importantes, como puede ser el Palacio Ducal, la catedral, en este caso no, pero bueno, en general, la catedral, el Palacio del Gobierno. Así que recuerden siempre que cuando hablamos de plaza seca. Después vamos a hablar diferentes tipos de plaza y qué diferencias hay entre plaza medieval y plaza renacentista. Plaza medieval, como están viendo en esa foto de Siena, es una plaza orgánica, desordenada, hermosa, porque va siendo generada por diferentes construcciones. Es mucho más atractiva que una plaza renacentista, donde tenés los lados muy marcados, donde son el resultado de un espacio calculado, porque bueno, en cada uno de sus lados existe un elemento arquitectónico importante. En cambio, la plaza medieval, que es la que están viendo ahí, es mucho más linda, para mí por lo menos, es más atractiva, como les dije, es orgánica, es espontánea y al no ser tan perfecta, eh, gusta mucho más y es mucho más amigable poder estar sentado ahí. Así que esa la vamos a ver dentro de un ratito, la diferencia, y eso lo van a ver en el norte de Italia, por ejemplo, la plaza de Siena, en la plaza de la ciudad de Lucca. Hay muchas plazas en San Gimignano que son el resultado, como les dije, de algo muy orgánico y del desarrollo espontáneo de una ciudad. Abajo tenemos el Palazzo Ducale en Venecia, para que vean también un poco de siempre de la época de la Edad Media, pero qué diferente es a, por ejemplo, los colores de Bolonia. Es una construcción de un gótico veneciano con material diferente, un color diferente, el tipo de arco es diferente, pero para que sepan que también hay algo de estos elementos en el norte de Italia que pertenecen siempre a la Edad Media, aunque el Palazzo Ducale es un poquitito casi terminando la Edad Media. Y luego tenemos un ejemplo de algo mucho más liviano, diría yo, como es Porto Venere. Porto Venere, que también es un lugar paradisíaco para visitar hoy día. Nosotros lo realizamos en el paseo per le Cinque Terre, que termina en Porto Venere. Porto Venere no es Cinque Terre, pero sí es el broche de oro a esa excursión. Y aquí ven un desarrollo completamente medieval. Está sobre el agua, es una península sobre el agua, estamos hablando de la Liguria, a más o menos de 2 horas de la ciudad de Génova, al este de Génova. Esta península amada por el escritor Byron tiene
los elementos típicos de los emplazamientos medievales. Tiene todas las construcciones que ven abajo, esos edificios colorados, donde tienen todas estas casitas. Por detrás de esas casitas hay callejuelas muy, pero muy estrechas. Es hermoso caminar hoy día por allí. Después tienen en la punta, en el extremo izquierdo de Porto Venere, tienen la iglesia, se llama la iglesia San Pietro, está como emplazada en una roca. Luego tienen arriba, donde está el punto 3, tienen el castillo Doria. Doria era la familia que reinaba en Liguria, en Génova, y ahora vamos a hablar de eso. El norte de Italia tiene también esa característica, que había familias que gobernaban y reinaban en cada una de estas zonas, y Doria era esa familia que tiene, fíjense, una parte alta, bastante protegida. Entonces cuando llegaban los barcos estaba el pueblo. Luego, un poquito más alejado, estaba la iglesia, y en la parte más alta estaba el castillo de la familia. Entonces aquí ven un emplazamiento diferente porque está sobre el agua, pero más o menos manteniendo el mismo criterio que les comentaba antes. Y después de la Edad Media, o sea, después del románico y del gótico, viene el Renacimiento y el barroco. Estamos hablando 1400, 1700, 1800, más o menos. Y sí, el Renacimiento es muy, pero muy fuerte en el norte de Italia, muy fuerte en Toscana, en Florencia principalmente, que ya dijimos que es una infiltrada para nosotros, pertenece al centro de Italia, pero después tenemos el Renacimiento muy fuerte en todo lo que sería las villas paladianas, que ahora vamos a ver. Palladio era un gran arquitecto y construyó villas en la época renacentista que son famosísimas y conocidísimas y bellísimas en la zona de Vicenza, en el Véneto, y también todo lo que serían jardines ordenados geométricamente, todo lo que sería racional, mental, eso pasa con el Renacimiento. Recuerden siempre que en la Edad Media el centro era Dios, en el Renacimiento el centro es el hombre. Entonces, ahí cambia completamente el sentido y cambia naturalmente cómo desarrollan los centros urbanos, porque al cambiar el fulcro de la visión de quienes iban a diseñar y a construir, cambia totalmente esa imagen. Entonces, mientras en el medioevo Dios, en el Renacimiento es el ser humano, su mente, su raciocinio, y naturalmente es el ser humano el centro. Yo ahora les voy a mostrar algunos ejemplos para que puedan ver la diferencia entre la arquitectura de la Edad Media y la arquitectura renacentista. La Villa Rotonda de Palladio, que ven arriba a la izquierda, les pido disculpas que se movía, esa villa es prácticamente perfecta, es simétrica, tiene lo que tiene a la izquierda lo tiene a la derecha, lo que tiene de un lado lo tiene del otro, el diseño en el interior, no quiero ser muy densa en eso para que no pierdan más que nada la idea general, que es lo que quiero que se lleven, que es la simetría, la armonía, la perfección, el diseño geométrico, tanto en la Villa Romana como en el Palazzo Pitti, Villa Romana, en la Villa Rotonda de Palladio, como en el Palazzo Pitti en Florencia, como abajo i Giardini dei Popoli, que son los jardines que pertenecen al Palazzo Pitti y que también están diseñados. Fíjense que lo que ven a la izquierda lo tienen a la derecha, que hay un eje central, que todo es geométrico, que todo es proporcional, y lo mismo pasaba en las plazas. Fíjense, lo que vimos antes en la plaza de Siena,
Y fíjense esta plaza que es la Plaza San Carlos en Torino. Fíjense la perfección geométrica, la repetición, todas las columnas, todos los arcos, las ventanas, todo tiene el mismo criterio, todo está perfectamente repetido. Eso no pasa en una plaza medieval. La plaza medieval, capaz tenés a la derecha un edificio de 3 pisos o de 2 pisos con base, a la izquierda un edificio más bajito, más estrecho y mucho más espontánea. Por eso le hablo de espontaneidad. En la Plaza San Carlos eso no sucede. Plaza San Carlos es una plaza completamente diseñada, completamente renacentista. Y también acá les quería mostrar las diferentes características que tienen las catedrales, es decir, cómo yo distingo una catedral, cómo distingo si es románica, cómo distingo si es barroca. Entonces, sí hay características que se mantienen, pero después también cada región tiene sus particularidades. Entonces, ustedes van a ver arriba el Duomo de Pisa, que es un duomo muy particular, porque aquí sí hablamos de un diseño completamente perteneciente a lo que se llama pisano, porque es específicamente de Pisa, es específicamente de esa región, entonces tiene características, aunque sea, hay similitudes en lo que sería un románico o lo que sería en el de abajo, eh, en Toscana, otro tipo más perteneciente a la época renacentista y tiene características renacentistas. Hay algunas construcciones, como puede ser también San Pedro en Roma, que tienen particularidades, no solo si son barrocas, no solo si son renacentistas, sino, o románicas, sino que también tienen particularidades que les otorga solo y únicamente la región donde están emplazadas. Es decir, si están en Toscana van a tener esa particularidad, si están en el Lazio tal otra, y eso es muy importante también para entender que las diferencias. Por ejemplo, si hablamos de gótico, estamos hablando de arcos de medio punto, estamos hablando de una cruz latina. Si ustedes verían estas catedrales en planta, verían que son a forma de cruz latina. Si en cambio estamos hablando de gótico, y si ustedes se fijan en la foto que yo les mostré antes, por ejemplo, acá les voy a mostrar del Palazzo Ducale, ven que tiene la forma más en punta, por eso se llama que es un gótico veneciano, porque tiene esa característica de un arco en punta, cosa que el románico no lo tiene. El Renacimiento. El Renacimiento tiene arco de media punta, diferente a el que podemos encontrar en el gótico, pero muy similar al románico. Y también el tema de la luz. La luz, mientras por ejemplo en el románico ustedes van a tener interiores muy oscuros, muy pero muy, ay, discúlpenme, se me fue, ahí está, bueno, se me fue la diapositiva. Mientras que en el románico van a tener muy pero muy oscuros los interiores de las catedrales, en las catedrales góticas van a tener mucha luz, por ejemplo, van a tener vitró, ese tipo de ventanales que permiten que entre mucho, pero mucha luz, y los vitrales hasta luz de color. Y después tenemos el barroco. Aquí Santa María de la Salute, que está en Venecia, que es la foto que tienen abajo, en la parte inferior de la diapositiva, tienen Santa María de la Salute. Santa María de la Salute es uno de los pocos ejemplos que tenemos interesantes del barroco,
Eso se encuentra en Venecia, como les decía. ¿Y el barroco qué diferencia tiene? El barroco, naturalmente, lo más que le viene a la mente es lo cargado que puede estar, lo pesado, lo dramático. Lo van a ver mucho, como les dije, en Roma, en Sicilia, en Lecce, en la ciudad de Lecce. En el norte de Italia no lo van a encontrar tan fácilmente, pero bueno, quise mostrarles Santa María de la Salute, que además es uno de los ejemplos más interesantes del barroco en general y lo encuentran en la ciudad de Venecia. Luego tenemos lo que sería el siglo XIX-XX, la industria, la modernidad, lo que se llama arquitectura racionalista, o a veces se la llama monumental, es algo completamente más cercano a nosotros, y eso tiene como ejemplos más fuertes en la ciudad de Milán y en la ciudad de Turín, que fueron las que más se desarrollaron económicamente, comercialmente. Por lo tanto, tienen más ejemplos de arquitectura de esta época porque es donde realmente había más dinero para construir y ahí se desarrollaron con más claridad. Por ejemplo, les voy a mostrar la Galería Vittorio Emanuele, que es la foto que tienen a la izquierda en Milán. Fíjense la construcción pesada, muchas veces utilizando elementos clásicos. En el centro está la Mole Antonelliana, que es una edificación bellísima en la ciudad de Turín, en Torino, y tiene una impronta también monumental, fuerte, pesada, que es también de característica del siglo XIX y XX, como les dije, especialmente en Milán y en Turín. Y a la derecha tienen una de las estaciones más importantes que tiene Italia, la estación central de Milán, también con arquitectura monumental del siglo XIX-XX, y donde tienen esas características y elementos también del clásico que lo hacen todavía más pesado, ¿no? Más, mucho más pesado y mucho más, con mucha más fuerza. Entonces, si nosotros tendríamos que, de alguna manera, definir lo que sería la arquitectura del norte de Italia, bueno, construcción sólida y precisa pusimos acá, una construcción donde saben que está bien emplazada en el lugar, no son construcciones livianas, tienen materiales fuertes como puede ser la piedra, el ladrillo, el mármol, la madera que obviamente venía de los Alpes, el respeto por el clima frío, porque como la comida, la arquitectura se tiene que adaptar al clima, y todo el norte de Italia sabemos que es más frío que el sur. Ciudades ordenadas, porque ese respeto que tuvieron a mantener, como dijimos al inicio de la charla, las diferentes épocas históricas hizo que realmente sean atractivas y sean ordenadas, y el paisaje y la integración con la arquitectura, eso es fundamental y se respeta en toda Italia, en toda Europa, diría yo, y para mí, por ejemplo, que soy arquitecta, es algo muy, pero muy importante, y a veces lamento tanto que en otros lugares, especialmente en nuestras ciudades, no se respete, porque no tiene que ser de hace 20 siglos la arquitectura para ser respetada, ¿no? Tenemos obras arquitectónicas también en la ciudad de Buenos Aires del siglo XVIII, del siglo XIX, que son bellísimas y que no se respetan y que hacen que la ciudad sea completamente desordenada, desprolija visualmente, ¿no? Así que eso es importante mantener. Con respecto a la gastronomía, bueno, saben que Italia tiene una de las gastronomías, por lo menos para mí, más, no solo sabrosas, sino saludables e interesantes. Italia lo que tiene es que ustedes van a poder comer sano, por más que digan comen mucha pasta, pero no comen mucha pasta con crema, mucha pasta con queso, comen pasta con vegetales, pasta
mariscos, pastas con verduras, ya dije, con carne, o sea, tienen una variedad, legumbres, o sea, realmente tienen una variedad en los platos que es muy, pero muy interesante y además respetan mucho lo que serían las estaciones. Ellos comen mucho en base a lo que el mercado les ofrece, tanto en el norte de Italia como en el sur, como en el centro, hay muchos mercados que ofrecen productos y alimentos de esa estación y por lo tanto comen muy, pero muy saludablemente. El norte de Italia tiene algunos ingredientes que son más típicos que en el centro sur. Por ejemplo, naturalmente que comen pasta, pero comen mucho más arroz y polenta que el centro y sur de Italia. Entonces, el sur de Italia come arroz, pero por ejemplo con mariscos, que es lo más, lo que llaman arroz con mariscos o con frutos de mar. Pero si no, el arroz, obviamente que se come, pero no es uno de los platos más atractivos. Polenta, muy poca. ¿Pero por qué? Por el clima, por el frío. Entonces, ustedes en el norte de Italia van a encontrar el arroz a la milanés, que es el amarillito con azafrán, arroz con hongos en el norte y en el norte, digo, en Trentino, también en Toscana se come mucho con tartufo. Entonces, hay estos elementos como es el arroz y la polenta que obviamente se comen en todo el mundo, pero en el norte de Italia con mucha más fuerza. Quesos curados. Mientras que el sur tiene quesos más frescos, como puede ser la ricota, la mozzarella, la burrata, en el norte hablamos de quesos más fuertes, más curados, eh, más tipo duro, como puede ser el parmigiano en la ciudad de Parma, el reggiano en la ciudad de Reggio Emilia, todos los quesos semiduros en la zona de Trentino, el gorgonzola, que es un tipo de roquefort muy, pero muy rico, pero muy calórico en la zona de la Lombardía. Entonces, todos estos tipos de quesos, que son, como les digo, mucho más calóricos, mucho más fuertes, entonces tienen esa característica de estar en el norte de Italia, que es la zona más fría y donde se necesita más calorías. El pesto, por ejemplo, es algo de la Liguria. La Liguria es dentro de las regiones, con capital Génova, es quizás la más meridional, no solamente por el clima, sino porque también es el puerto más importante de Italia, y siendo el puerto más importante de Italia, tiene una mezcla muy importante, repito, discúlpenme, de cultura, de gente que va y viene, entonces es una de las ciudades que tienen esa mezcla y que la hace quizás más abierta respecto a otras ciudades. Platos típicos. Bueno, yo acá les puse ejemplos, pero hay millones. Risotto la milanesa, la cotoleta la milanesa, que es esa carne empanada, ¿no? Con pan rallado. En realidad la verdadera cotoleta la milanesa va con el hueso y el risotto de la milanesa, que es este amarillo hecho con azafrán, son quizás los dos platos más emblemáticos de la Lombardía. También el osobuco, el tiramisú, que es un postre típico del norte, que hoy día lo comemos en todas partes del mundo, pero nació en el Véneto, la polenta, el bacalá. Dentro de lo que son los pescados, no comen tanto mariscos. Estoy hablando en línea general. Naturalmente que hoy día en Milán quizás conseguís la mozzarella más rica que en el sur o pescado más fresco que en otro lado. Estoy hablando en general, el pescado que se come en el norte es más pescado como el bacalá. ¿Por qué? Porque era mucho más fácil de mantenerlo seco y no tener pescado fresco. Y tortellini, que son estos pequeños, esta pequeña pasta fresca rellena, que son típicas de Bolonia. Bolonia es donde mejor van a comer pastas, o por lo menos pastas frescas en realidad. Lasaña es de Bolonia, todo el tipo de pastas frescas, los fiambres, jamón, por ejemplo, el de Parma, que también de Emilia Romagna, el parmigiano, que también es de Parma, todo, parmigiano es de Parma, perdón, pero la región se llama Emilia Romagna. Entonces, toda esta región de Emilia Romagna es una de las regiones donde mejor se come, donde hay mejor pasta fresca, donde hay mejor tipo de queso para rallar, o quesos duros.
y también donde están los mejores fiambres, mortadelas, etcétera. Y es conocida esta región por ser una de las que mejor se puede comer y con mejor gastronomía. Yo aquí les puse algunos de los itinerarios que pueden hacer, recordando que está lo que es tradicional en el norte de Italia, como es Milán, Lago de Como, Venecia, Verona, Florencia. Después tenemos toda la zona donde puedan ver la zona de, de los viñedos, del Piemonte, toda la zona del Elanque, que es patrimonio de la humanidad. Después tenemos toda la zona oriental, oeste, digamos, la zona este de Italia, donde están las Dolomitas, Bolzano, Cortina d'Ampezzo, ya bajando un poquito Verona. Toda la zona de la Liguria, que es encantadora, Santa Margherita, Portofino, perdón, Portofino, Portovenere, Génova, toda le Cinque Terre, digamos, tienen una variedad increíble de itinerarios posibles que nosotros tratamos de agrupar en este tour que les ofrecemos al norte de Italia el 24 de abril. Yo espero les haya gustado, les haya servido como para por lo menos empezar a interiorizarse un poco de cómo es Italia, de sus diferencias, de su arquitectura, de sus costumbres, que no siempre, a veces eh, lo generalizamos, está bien que así sea, pero después uno puede ir indagando un poquito más y entendiendo por qué las ciudades son tan diferentes, por qué las luces cuando entras a una ciudad es diferente, la gente es diferente, y yo creo que el trazado urbano hace a nuestra manera de ser, a nuestra manera de vivir y entender un poco desde dónde se originan las ciudades, hace que también entendamos un poco más también eh, lo que visitamos, ¿no? Porque no deja de ser esto, cuando uno visita un lugar, está visitando todo lo que se dejó en esas varias épocas arquitectónicas y con esas varias improntas que tuvo la arquitectura y las culturas durante tantos siglos. Y yo si quieren les muestro un poquito lo que es el norte de Italia, la salida nuestra, obviamente que el que se quiere desconectar, comprendo perfectamente, yo lo voy a terminar y concluir con lo que sería el norte de Italia, que es nuestro viaje, el viaje que vamos a realizar nosotros el 24 de abril. La salida está garantizada, son 20 días espectaculares, haciendo un recorrido muy completo, con varios de los lugares que les expliqué, por eso es tan lindo. Siempre resalto que Corima Tours organiza viajes donde no solamente se visitan las grandes ciudades, donde no solamente se visita lo que entre comillas hay que visitar, porque bueno, todo el mundo va, sino que se complementa con localidades más pequeñas, con pueblitos, con rutas panorámicas. Entonces, los invito a descargar este itinerario desde nuestra página web, que es www.corimatours.com, o nos lo pueden pedir por WhatsApp. Aquí tienen el día por día el detalle. La salida está confirmada. Recuerden que nosotros hacemos grupos pequeños, por ende vamos a tomar las reservas en principio hasta el 5 de febrero. Luego si podemos extenderlo, lo haremos, pero siempre me preguntan hasta cuándo. Bueno, consideren el 5 de febrero porque después ya se va a ir complicando con el tema de las reservas aéreas, los hoteles son un poquito más rígidos porque está viajando mucho la gente, entonces tenemos que mantener ciertos vencimientos. Así que recuerden, 24 de abril, la salida está confirmada. Aquí les muestro rápidamente el itinerario, día por día, todo lo que ofrecemos. Van a ir a Cinque Terre, van a ir a las iglesias, a los museos, tienen incluida todas las entradas, no tienen que pagar nada los maleteros. Corima Tours no ofrece opcionales, o sea que salen con un presupuesto cerrado. La hotelería es de 4 y 5 estrellas. Siempre consideren que a veces la hotelería forma parte del viaje y pagar un poco menos muchas veces
les ocasiona vivencias que no son del todo agradables, obviamente que es una elección y cada uno decide cómo viajar, pero bueno, lo que ofrece Corima Tours es excelencia en la hotelería, excelencia en el itinerario, estar conectados con nosotros las 24 horas del día, los 7 días de la semana, salen con el coordinador desde que llegan a Génova hasta el último día en Florencia, todo el tiempo duerme el coordinador con el grupo, están conectados con nosotros, hacemos 2 reuniones previas al viaje, una es presencial para que el grupo se conozca, pueden cambiar la fecha de regreso si lo desean, así que eso también es una flexibilidad, si quieren extender el viaje algunos días o lo que necesiten, desde otra ciudad también pueden volver, se vuela con la compañía aérea ITA, así que bueno, todo eso ténganlo en cuenta en el momento que vayan a tomar la decisión. Es la única fecha de salida, nosotros no tenemos para un mismo recorrido varias fechas, salvo para el sur de Italia. El norte de Italia tiene únicamente esta fecha. Aquí tienen el detalle día por día y también los hoteles para que los puedan googlear y saber dónde van a estar alojados. Aquí les muestro día por día este itinerario que es realmente magnífico, incluye asistencia al viajero según la edad del pasajero, como les digo, no tiene opcionales, aéreo incluido, maleteros, ingresos, es media pensión, es decir, que tienen todos los desayunos buffet en hotelería excelente y prácticamente todas las cenas, y termina el 12 de mayo, regresando aquí el 13 de mayo, como les dije, pueden cambiar la fecha de regreso y la ciudad desde donde quieran volver. El valor son $8.930, está el suplemento individual. Si quieren compartir la habitación, les aconsejo reservar con tiempo para que nosotros tengamos tiempo de conseguirle una compañera de viaje. Varones es más difícil, tienen el suplemento individual. Las tasas, que lo único que no está incluido son $420, y lo único que van a necesitar acá como documentación es el pasaporte válido 6 meses, es decir, termina, como les dije, el 13 de mayo, el pasaporte tiene que tener un vencimiento posterior al 13 de noviembre 2026. Si el pasaporte vence antes, saquen un turno para pasaporte express y desde la fecha que le dan turno, 5 días tienen el pasaporte en casa. Y para hacer la reserva tienen que hacer transferencia bancaria, $1.500, van a pedirles la foto del pasaporte y algunos otros datos de un formulario en la parte administrativa, y el saldo se abona 50 días antes de la salida, 50 a 40 días antes de la salida. Así que bien, cualquier duda que tengan, cualquier información que quieran, pueden solicitarla por WhatsApp, la pueden descargar desde nuestra página web. Espero les haya gustado la charla, seguramente vamos a hacer otras referente a otros destinos. Los invitamos a seguirnos por Instagram, que es @viajescorimatus, porque de esa manera también están conectados y pueden ayornarse de cualquier novedad y noticia o cosas que vayan surgiendo durante el año. Así que nuevamente les agradezco el tiempo que nos han dedicado, fue un poquito más de una hora, pero bueno, creo que sirvió más que nada por toda la información que dimos en la primera parte de la charla. Les agradezco mucho, muchas gracias y hasta la próxima.